Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca del control de temperatura marca Autonic, el tipo TZN4S. Este control de temperatura tiene diversas cualidades. Aquí podemos ver que tiene dos líneas de display. En el color rojo podemos ver el valor actual que está midiendo nuestro sensor que tenemos conectado a nuestro control de temperatura, y en la parte de abajo es el set point, que está en color verde. Podemos ver que está en 33 grados. Vamos a platicar un poquito acerca del tipo de sensor que hemos conectado, o termocopla que le hemos conectado, y cómo se puede configurar la misma. El manual del fabricante viene especificado en las diferentes termocoplas con las que podemos trabajar este control de temperatura, dependiendo del rango de temperatura que vamos a trabajar nuestra aplicación. También podemos utilizar las distintas RTDs, y tenemos una entrada también análoga de voltaje o de corriente. Eso lo vamos a configurar. El control de temperatura Autonic tiene una sección de ajustes dependiendo de la entrada que vamos a utilizar. Son unos puentes que trae colocados de fábrica. Nosotros podemos seleccionar si vamos a utilizar una termocopla, como la vemos en la primera parte, y una termocopla o un RTD, o según sea una señal análoga de voltaje o de corriente. Movemos los distintos puentes en las posiciones que se detallan en esta imagen. Acá podemos ver el diagrama de conexiones que trae nuestro control de temperatura. Trae la numeración bastante pequeña en la parte posterior del control, donde podemos ver que trae identificado en el pin 4 y 5 la alimentación, en nuestro caso, que sería 120 voltios de corriente alterna. Y en la termocupla vemos que aquí está identificado en el pin 7 y 8, donde vamos a conectar nuestra termocupla 7 y 8. Acá vemos las dos terminales para nuestra termocupla. En el caso propio vamos a utilizar una termocupla tipo K de 2 hilos, y si vamos a utilizar un RTD también a 3 hilos, acá están identificados los pines donde se va a conectar. Tenemos que este control tiene una salida de relevador, con la cual podemos trabajar diferentes aplicaciones. Tenemos la salida principal es una salida de relé máximo de 3 amperios y 250 voltios. Entre el pin común, que es el 2, y el 3 es en el caso que voy a utilizar, que es un contacto normalmente cerrado. Ahora vamos a ver cómo conectar el sensor o la termocopla a nuestro control. Vemos la indicación en nuestro display de color rojo, que es el valor actual o el valor presente, que está indicando que está abierto nuestro sensor o nuestra termocopla. En este caso hicimos la desconexión para que podamos ver acá cómo se representa cuando hay una falla por una desconexión de nuestra termocopla. Nos lo indica aquí en nuestro display, en la pantalla principal. Podemos apreciar ahora en la parte posterior de nuestro control de temperatura, en el pin número 5 y 4, estos que estoy señalando en este momento, tenemos nuestra señal de alimentación principal, que son 120 voltios. Acá el cable amarillo y el rojo, que es la entrada de nuestra termocupla. Los cables de nuestra termocupla en el pin 8 y 7, y en la parte derecha el pin 3 y 2 es el contacto normalmente cerrado de nuestro relé interno del control de temperatura Autonic. En la parte superior podemos ver el mismo diagrama
de conexiones de nuestro control de temperatura. Y ahora pues vamos a ingresar a nuestra lista de parámetros para configuración de nuestro equipo de control de temperatura. Presionando la tecla MD y la flecha hacia arriba durante 5 segundos ingresamos al menú de configuración número 1. Como primer punto vamos a ingresar el tipo de termocopla que vamos a utilizar. Es en este menú. Vamos a buscar, en el caso de que tengamos una termocupla tipo J o tipo K, aquí podemos buscar las diferentes termocuplas que vamos a utilizar para nuestra aplicación. En este caso yo voy a utilizar una termocupla tipo K. La seteo en MD y segundo parámetro presiono aquí, vamos a presionando el botón de modo y la flecha hacia arriba durante 5 segundos ingresamos a la lista de parámetros o al menú de parámetros 1. El primer parámetro que se nos presenta es para seleccionar la distinta termocupla que vamos a estar utilizando. Para el caso propio, para el mío, aquí podemos seleccionar tipo J, tipo K, tipo R. Para mi aplicación yo voy a utilizar la termocupla tipo K. Al estar blinkeando la luz o la indicación del sensor que hemos escogido, lo vamos a fijar nuevamente con MD, con el botón de modo, y vamos a pasar al siguiente parámetro presionándolo de nuevo, y vamos a ingresar a lo que es el EV1. EV1 tiene una luz indicadora acá que es el evento, el indicador de evento de salida, en inglés Event Output Indicator, que nos va a dar, en este caso vamos a fijar una alarma, un tipo de alarma o alguna indicación para podernos alertar en el caso de que se esté alcanzando algún valor máximo o mínimo, o para recordarnos que hay que hacer algo cuando está seteado a un cierto valor o parámetro, para no tener ningún inconveniente con el uso de nuestro sensor. En este caso pues podemos utilizar diferentes alarmas que trae preseleccionadas nuestro equipo, y en esto vamos a mostrarlos en este momento en qué consisten las diferentes alarmas del 1 al 6. Vamos a seleccionar en nuestro caso la alarma número 1. El siguiente parámetro es la selección de alarma. Tenemos entre 7 alarmas a seleccionar dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar. En este caso yo voy a seleccionar la alarma 1, que es la alarma de desviación del límite superior. Consiste en la desviación entre el valor presente y el set point. Se encuentra más arriba que el valor de ajuste de la desviación de temperatura. Entonces la salida va a estar en on. Ahora vamos a seleccionarlo en nuestro control para pasar al parámetro siguiente. Como platicábamos, entonces vamos a seleccionar la alarma que nos vaya a ser más conveniente. En este caso vamos a dejarla en alarma 1, y el parámetro de esta misma pues la vamos a seleccionar el rango de desviación que vamos a seleccionar para esta alarma. Viene de fábrica a 10, seteado en 10, en el valor de 10. Entonces vamos a dejarlo en este valor. Siempre lo vamos a pasar viendo más adelante para seleccionar en caso quisiéramos variar entonces este tipo de alarmas posee 4 tipos de alarmas.
La primera es la tipo A, que es alarma general, que consiste en una salida de alarma general sin opciones. Yo voy a seleccionar la tipo A, pero también tenemos por ejemplo, la alarma tipo B, que el nombre de la operación es función de enclavamiento, y esta pues la salida de alarma se enciende una vez, la salida permanecerá encendida de manera continua. Entonces va a mantenerse el enclavamiento de forma continua o permanente, y pues no sería práctica para la aplicación que voy a utilizar. Entonces voy a seleccionar la alarma tipo A. Presionamos MD para pasar a la siguiente opción del parámetro, y el siguiente es el autotuning. Tenemos dos modos de autotuning. Dos modos de autotuning. Voy a seleccionar el primer modo. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que hace esta función de autotuning. Entonces, nuestro parámetro que vamos a seleccionar es el autotuning 1, y esto permite que la temperatura que el controlador detecta con unas características térmicas pueda responder con unos rangos de acuerdo al rango que tengamos seleccionado en nuestro set point, que nuestro equipo pueda calcular el valor PID en un tiempo real o constante para setearlo, y que permita mantener nuestra salida o la aplicación que vayamos a tener, si sea un horno, por ejemplo, mantener una temperatura constante. Si tenemos seteado 100 grados, que el autotuning pueda ajustar nuestro valor PID a manera de que se mantenga nuestra salida de forma constante. En este caso yo tengo seteado ahorita a 33 grados, tengo encendida la función de autotuning 1, y la temperatura ambiente en nuestra termocopla está registrando ahorita 32 grados. Entonces podemos ver que nuestra señal de salida está activándose y desactivándose constantemente para tratar de igualar el set point con el valor presente, de manera que se logren igualar de una forma bastante fina utilizando los parámetros del PID. Este control también tiene otra forma de trabajo, que es mediante el on-off. Puede funcionar como un on-off en esta señal de salida, y podemos dejar apagado nuestros parámetros PID. Ahora lo vamos a revisar. Siguiente parámetro pues es la función ya sea de calentamiento o de enfriamiento, que podemos seleccionar. Podemos cambiar a enfriamiento o a calentamiento según la aplicación que vayamos a utilizar. En este caso yo quiero mantener la temperatura en 33 grados, y pues entonces voy a seleccionar que sea calentamiento. Vamos a ver nuestro siguiente parámetro, pues es la temperatura, que lo podemos seleccionar en grados Fahrenheit o bien en grados centígrados. Vamos a dejar seleccionado grados centígrados para pasar a nuestro siguiente parámetro, que es el rango de temperatura de nuestra termocopla, que va desde 1300 grados. Nosotros aquí podemos efectuar un ajuste, pero como seteamos al inicio que era una termocopla tipo K, entonces tenemos preseleccionado nuestro valor máximo que nuestra termocopla puede medir, que son 1300 grados, que sería en el límite superior. Ahora siguiendo, vamos al límite inferior. Pues acá yo le he puesto 0 grados, pero sabemos que nuestro rango de temperatura, dependiendo de la termocopla que vayamos a utilizar, pues va a ir variando. Puede variar hasta menos 199 grados centígrados,
En este caso yo lo puse a 0 grados, que es el rango de temperaturas que vamos a estar utilizando. Y pues esto, si vamos a utilizar alguna rampa, ¿verdad?, para alguna función en específico, nosotros para mi aplicación pues no voy a utilizar ninguna rampa, que esto va a hacer que se alcance el valor que vamos a setear en una forma más suave, pero lo vamos a dejar en off. Y este lock pues es para bloquear las teclas, para que si hay algún operador, alguna persona que tenga acceso al control de temperatura y por accidente pueda desconfigurar ya sea la alarma, el valor que le pusimos en la salida, ¿verdad?, o en nuestro evento, pueden variar algunos datos. Si en caso alguien no está familiarizado con el control y vayan a por accidente cambiar la información que nosotros hemos seteado en nuestro control de temperatura. Y ahora pues llegamos de nuevo al primer parámetro, que es la selección de nuestra termocopla. Vamos a pasar ahora al menú de parámetros 2. Entonces en la función rampa podemos seleccionar apagado o encendido. Para aplicación pues no necesito la función de rampa, la voy a dejar en off, pero si en caso se necesitara la función de rampa, pues se utiliza normalmente para retrasar el tiempo de ascenso, el tiempo de descenso de la temperatura. Si cambia el valor de ajuste en un estado estable de control, esta forzará el aumento o disminución de la temperatura del sistema durante el tiempo ajustado en el grupo de parámetros número 1. Podemos ver en la gráfica a continuación lo que se pretende es suavizar ya sea la subida de temperatura o el descenso de la misma. Por ejemplo, cuando se abre la puerta de un horno industrial, podemos tener un cambio de temperatura muy drástico, como vemos en la flecha donde indica temperatura de control. Cuando no se usa la función de rampa, vemos una curva más pronunciada que en un tiempo TU va a alcanzar el valor del set point inicial, y mientras que utilizando la función de rampa pues se va a prolongar ese tiempo y va a ser más suave el tiempo va a ser más prolongado, y por lo mismo va a ser más suave la forma de alcanzar ese set point inicial. En este caso podemos ver el cambio del set point al otro parámetro que tenemos seteado, y pues vemos que está ascendiendo en forma escalonada a una temperatura que vamos a seleccionar en un tiempo más prolongado. Y esto va a ayudar pues a tener un control más óptimo de la temperatura en nuestro sistema. Pasamos al grupo de parámetros 2, seleccionando la tecla de modo. La presionamos por 5 o 6 segundos aproximadamente. El set value número 2, que vamos a ajustar una segunda alarma en algún dato que nosotros necesitemos ingresar. Lo podemos setear aquí. Yo únicamente voy a trabajar con un set point, entonces lo vamos a dejar en 0. Y aquí, como les mencionaba, en la alarma número 1, que es la de desviación del límite alto, esta de fábrica pues trae el valor de 10, que es lo que va a consistir entre la diferencia de nuestro valor actual y el set point, que va a ser de 10 grados. Va a haber una diferencia de 10 grados, que al pasar el valor del set point, por ejemplo, al estar en 100 grados, nuestra alarma se va a activar al llegar a 110 grados, que va a ser el punto que le estamos configurando acá. Podríamos cambiar ese dato, ponerlo a 5,
Entonces, si nuestro set point está en 100, la alarma se va a activar al alcanzar 105 grados. Nuestro siguiente parámetro es la histéresis de nuestra alarma. Como hemos seleccionado la alarma número 1, ahora vamos a ver el diagrama. Tenemos que está preseleccionado en 2. Podemos cambiar este rango, que es la diferencia en el punto donde se encendió nuestra alarma, cuántos grados al pasar este valor, cuántos grados menos tienen que pasar para que se apague nuestra alarma que hemos seleccionado. Podemos ver en esta imagen el valor del set point está seleccionado en 100 grados y nuestro valor actual, que va a estar en 110 grados, donde vemos el inicio del encendido de nuestra alarma número 1 de desviación de temperatura, el rango a partir de los 10 grados que seleccionamos en nuestra alarma 1, y va a encender nuestra alarma. Vemos indicando después de nuestro valor actual a la izquierda el valor B, que va a significar o va a representar nuestra histéresis de la alarma número 1. Este valor pues es el ajustable que estábamos viendo hace unos instantes en nuestro control de temperatura. Nosotros podemos ajustar esa histéresis de la alarma al valor que nosotros consideremos. En este caso lo vamos a dejar en 2. Entonces nuestra alarma se debería de encender al alcanzar los 110 grados, y al haber una disminución de temperatura rondando los 108 grados, pues esta alarma se va a desactivar. El siguiente parámetro pues es la selección de la función de PID, que nosotros la tenemos activada, la tenemos seleccionada en encendido, pero podemos ver que ya hay unos valores aquí en el valor proporcional, el integral y el derivativo, que fueron ajustados a la función que le estoy utilizando en este momento, que yo seleccioné el autotuning número 1, como estábamos platicando anteriormente, que trata de llevar el valor PID lo más cerca de nuestro valor del set point, que es el 33. Entonces vemos aquí en nuestra salida que ahorita está activada debido a que nuestro valor actual es 33 y el set point se encuentra en 33. Entonces esta salida se va a estar activando y desactivando constantemente para tratar de que el valor actual, que es el 32, se acerque lo más posible y permanezca la mayor parte del tiempo posible en nuestro valor de 33 grados. Entonces yo seleccioné el autotuning presionando la tecla AT durante 5 segundos, y esta pues inició un blinqueo, la forma que lo vamos a hacer a continuación, y pues se ajusta automáticamente para llevar nuestros parámetros del PID como los vimos en el bloque anterior. Los datos pues, los ajusta el equipo automáticamente para llevarlos a este valor. Vamos a ver ahora nuestro grupo de parámetros, los valores que están seleccionados en nuestro PID. El siguiente parámetro es la corrección de la señal de entrada, que pues dependiendo de la termocupla o el RTD que nosotros hayamos seleccionado, tendríamos que tener este valor para hacer nuestra corrección, que puede variar desde menos 49 a 50 grados centígrados o bien Fahrenheit, que es el ajuste que vamos a hacer dependiendo de nuestra termocupla. Pero en este caso, en la termocupla tipo K que yo estoy utilizando, no tengo
el dato específico, entonces lo voy a dejar en 0. El valor de corrección para mi termocupla la voy a dejar en 0. Y el siguiente, pues para resetear, el siguiente parámetro es para resetear a los valores iniciales o los valores de fábrica nuestro controlador de temperatura. Y de igual forma, para bloquear o ponerle un lock a nuestro menú de parámetros número 2, para evitar que haya algún cambio por accidente de los valores que nosotros estamos ajustando en nuestro control de temperatura. Pero en mi caso, pues lo voy a dejar siempre en apagado. Y ahora vamos a ver cómo está funcionando nuestro control de temperatura con el setpoint que le tenemos seleccionado de 33 y la temperatura que está midiendo nuestra termocupla tipo K. Es la temperatura ambiente en este momento, que está oscilando entre 32 y 31 grados, y vemos nuestra salida que está constantemente encendiendo y apagando, ya que hemos seleccionado por medio de un ajuste del autotuning nuestro valor PID para estar haciendo que esta salida esté abriendo y cerrando una válvula, o en este caso yo estoy utilizando un Modutrol de la marca Honeywell, que va en una aplicación que yo voy a utilizar, que va a estar abriendo y cerrando una llave de paso. Por ejemplo, puede ser una llave de paso de aire, de agua, de gas, por ejemplo. Va a estar activándose dependiendo del valor PID que nosotros seteamos por medio del autotuning. Está tratando de ajustarse lo más posible al valor de 33, ¿verdad? Como es la temperatura ambiente en este momento, 31, pues la termocupla está sensando este valor, y nuestro controlador de temperatura está abriendo y cerrando nuestro relevador de salida para activar nuestro equipo que vamos a estar controlando. Aquí vamos a estar viendo cómo se ajusta constantemente nuestro Modutrol. Va a estar abriendo y cerrando un paso de agua, un paso de gas, un paso de aire por medio de un juego de palancas. Podemos ver nuevamente que vuelve a cerrar, vuelve a abrir, para mantener una temperatura constante, que en este caso seteamos nosotros, que es de 33 grados. Ahora, si cambiamos nuestro valor del setpoint a una temperatura mayor, pues lo que va a tratar el control de temperatura es encender nuestra salida para hacer que ya sea el paso de gas o de agua, lo que estemos necesitando, para que se incremente el valor actual o el PV. Va a tratar de alcanzar al valor del setpoint que estamos indicando. Por ejemplo, vamos a seleccionar 53 grados. Entonces nuestra señal de salida ahorita pues activó nuestra electroválvula. Va a abrir, por ejemplo, el paso de gas para hacer que suba la temperatura en nuestro horno de 31 a 53 grados. Entonces va a mantener ahorita, como el PID va a estar evaluando constantemente de que todavía no ha alcanzado la temperatura, se va a quedar constantemente encendido. Vamos a hacer una prueba subiendo la temperatura a nuestra termocupla para ver que se va a empezar a ajustar nuevamente con el autotuning que seleccionamos en nuestro valor PID. Los parámetros que nuestro autotuning seteó en nuestro valor PID de nuestro control de temperatura, va a tratar de ajustar a 53 grados y donde se va a empezar a activar y a apagar nuestra señal de salida. A través de una pistola de calor hemos subido la temperatura y vemos que se ha apagado nuestra
nuestra señal de salida, porque ya ha pasado el límite superior que estaba seteado a 53 y los 10 grados de diferencia entre el valor actual y el set point que habíamos seteado en la alarma número 1, que eran 10 grados. Se encendió el evento número 1, que es donde nosotros podemos activar alguna alarma auditiva, por ejemplo, para saber que excedimos este valor en 10 grados. Entonces ahora vamos a esperar a que enfríe nuestra termocopla. Vemos que nuestra señal de salida se ha apagado, entonces ha cerrado la válvula, por ejemplo, un paso de gas, por ejemplo. Entonces la temperatura empieza a descender y al llegar aproximadamente a 63 grados, el evento 1 pues se va a apagar. Entonces es donde se va a apagar nuestra señal auditiva, por ejemplo, y va a empezar a activarse nuestra salida cuando empiece a rondar los 53 grados. Vamos a ver que nuestra temperatura está descendiendo, tiene los 2 grados de diferencia en la histéresis de la alarma, que es lo que va a hacer que se apague aproximadamente en 61 grados el evento número 1. Ahí se ha apagado nuestro evento número 1 y nuestra salida pues ahora se está empezando a ajustar poco a poco para mantener nuestra temperatura en 53 grados. Vamos a ver que poco a poco, conforme se empiece a acercar al valor de 53, va a empezar a activar por cortos periodos de tiempo nuestra señal de salida. Y de esta forma pues comprobamos que nuestro funcionamiento de salida por medio de la función PID pues está funcionando en buenas condiciones. Y de esta forma estamos comprobando el funcionamiento PID de nuestro control de temperatura de la marca Autonix, utilizando un Modutrol de la marca Honeywell para una aplicación en un horno industrial. Nos estamos viendo, hasta la próxima.